Hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén súper bien, listos para sumergirse en uno de esos chismecitos que nos encantan, ¿verdad? Hoy vamos a desgranar un tema que ha estado dando mucho pero mucho de qué hablar, y tiene a todo el mundo preguntándose, ¿qué está pasando realmente con Can Yaman y Demet Özdemir? Porque sí, parece que hay una revelación familiar, pero ojo, que hay un giro inesperado que nos va a dejar con la boca abierta. Así que si eres fan de estas dos estrellas turcas, o simplemente te gusta estar al día con los escándalos y las sorpresas del mundo del espectáculo, este vídeo es para ti. Y antes de que nos metamos de lleno en este fascinante lío, no se olviden, por favor, de darle ese botoncito rojo de suscribirse si aún no lo han hecho. Nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles todo este contenido y ustedes no se pierden nada. Prometido. Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Can Yaman, ese bombón turco que ha conquistado corazones a nivel mundial, y Demet Özdemir, la bella y talentosa actriz que ya conocemos por innumerables papeles, han sido el centro de atención durante mucho tiempo. Sus carreras van en paralelo, han compartido pantalla en la exitosa serie Erkencikus, y desde entonces, la química entre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido innegable. Los rumores de una relación, de un romance de idas y venidas, han sido constantes. A veces parecían tener una relación secreta, otras veces parecían distanciados, y luego, boom, otra vez juntos en alguna foto o evento. Un auténtico carrusel de emociones para sus seguidores. Pero ahora, la cosa se pone más seria, o al menos más íntima. La noticia que ha explotado en los titulares, y que nos tiene a todos pegados a las redes sociales, es la supuesta revelación de Can Yaman sobre su familia, y que involucra directamente a Demet Özdemir. Al principio, la expectativa era máxima. ¿Será que por fin iban a confirmar su relación de una vez por todas? ¿Nos iban a presentar oficialmente a la pareja? ¿Quizás hasta una pedida de mano o algo así de grande? Pues si pensaban eso, preparen sus sofás porque el giro está a punto de llegar. Según las últimas informaciones que han circulado, y créanme, hemos estado rastreando todo como detectives, Can Yaman ha estado hablando de su familia, de sus orígenes, de sus lazos familiares. Y en medio de estas conversaciones, zas, aparece el nombre de Demet Özdemir de una manera que nadie esperaba. No se trata de que Demet sea la nueva novia oficial, ni de que la hayan presentado a los padres de Can como su futura esposa. No, no, no. El tema es mucho más sutil y a la vez, más impactante en el contexto de las relaciones y la familia. Lo que parece ser es que Can Yaman, en una entrevista o en alguna declaración pública, ha hecho una conexión entre Demet Özdemir y su círculo más cercano, su familia. Y no me refiero a que Demet sea ahora parte de la familia Yaman en el sentido romántico tradicional. Ahí está el truco. Se trata de algo que sugiere una conexión más profunda, quizás de amistad, de respeto mutuo, o incluso, y aquí es donde se pone interesante la cosa, una conexión que va más allá de lo que habíamos imaginado. Algunos medios y fans están especulando que Can Yaman podría estar refiriéndose a Demet como una figura importante en su vida, alguien a quien considera parte de su círculo íntimo, casi como una familia. Piensen en esas amistades que son tan fuertes, tan cercanas, que se sienten como hermanos o primos. O quizás, y esta es la parte que genera más revuelo, que la relación entre ellos haya evolucionado de una manera muy particular, donde Demet, a pesar de no ser su pareja oficial en este momento, es tratada con el cariño y el respeto que se le daría a alguien de la familia. Es un concepto intrigante, ¿verdad? Imaginen la situación. Un periodista le pregunta a Can sobre su familia, sus raíces, las personas que lo rodean y lo apoyan. Y él, con una sonrisa, responde algo así como: mi familia es muy importante para mí. Están mis padres, mis tíos, mis primos y también gente como Demet, que se ha convertido en alguien muy especial, casi como de la familia. Uf. Solo de pensarlo se me pone la piel de gallina. Esto no es una simple mención, esto es una declaración que eleva a Demet Özdemir a un estatus diferente en la vida de Can. Hay que recordar que la relación entre ellos, cuando protagonizaron Erkencikus, fue muy intensa. Trabajaron codo con codo, compartieron largas jornadas de grabación, y la química que transmitían era tan real que era difícil creer que solo fuera actuación. Después de la serie mantuvieron una amistad, se apoyaron mutuamente en sus proyectos, e incluso se les ha visto juntos en eventos sociales.
Pero nunca hubo una confirmación oficial de una relación amorosa seria y duradera. Siempre estuvieron en ese limbo de son amigos o algo más. Ahora con estas supuestas declaraciones de Khan, ese limbo se vuelve un poco más complejo. ¿Significa esto que han decidido mantener su relación en un plano más privado, pero con lazos muy fuertes? Quizás han llegado a un punto de madurez donde la amistad y el cariño se han convertido en el pilar de su conexión, al punto de considerarla familiar. O podría ser que Khan simplemente esté expresando su gran aprecio por ella como colega y amiga, pero la prensa, como siempre, esté magnificando las cosas. Lo que sí es seguro es que estas palabras, si son ciertas, cambian la percepción que muchos teníamos sobre la dinámica entre Khan y Demet. Ya no se trata solo de dos actores exitosos que trabajaron juntos y se llevan bien. Se trata de una conexión que parece ser mucho más profunda y significativa. Es como si Khan estuviera diciendo, ella no es solo una compañera de trabajo o una amiga cualquiera. Ella es parte de mi vida de una manera que considero cercana, importante, casi como de la familia. Y pensando en esto, ¿qué implica para Demet? Pues seguramente que se siente muy halagada. Que el hombre que ha cautivado a medio mundo la considere a ella, en particular, alguien tan valioso como para incluirla en esa definición tan personal de su familia. Es un reconocimiento, un voto de confianza, una muestra de admiración profunda. Y si bien no es un anillo de compromiso, es, en muchos sentidos, un gesto de gran intimidad y afecto. Podríamos estar ante un caso de evolución de relaciones. Quizás, después de toda la presión mediática y las idas y venidas, decidieron que lo mejor para ellos era tener una conexión fuerte, un apoyo mutuo incondicional, sin la necesidad de etiquetarla de una manera convencional. A veces las relaciones más duraderas y significativas no son las que cumplen con los moldes de la sociedad, sino las que son auténticas para las personas involucradas. Y si para Khan Demet es casi de la familia, eso es algo muy poderoso. Además, pensemos en la industria del entretenimiento. Es un mundo donde las relaciones pueden ser volátiles, donde la presión es constante. Tener a alguien en tu círculo que realmente te entiende, que te apoya, que conoces a fondo y en quien confías plenamente, es un tesoro. Y si esa persona es alguien con quien ya tienes una historia, con quien has compartido proyectos importantes y con quien la química es innegable, pues el vínculo se vuelve aún más especial. Este giro del que hablamos, esta revelación familiar, nos abre un abanico de posibilidades. ¿Qué significará esto para sus carreras? ¿Seguirán colaborando? ¿Se sentirán más cómodos trabajando juntos ahora que se ha establecido esta conexión? ¿O quizás esto les dé la tranquilidad que necesitan para explorar otras facetas de sus vidas, sabiendo que tienen un apoyo sólido en el otro? Lo que sí me queda claro es que independientemente de si hay un romance romántico o una amistad profunda con tintes familiares, la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir es algo que vale la pena observar. Demuestra que las conexiones humanas pueden ser complejas, multifacéticas y muy hermosas. No todo tiene que encajar en casillas predefinidas. A veces las etiquetas no son necesarias cuando el sentimiento y el respeto son genuinos. Para mí personalmente esta noticia es fascinante porque rompe con la idea de que una relación solo puede ser de una manera. Nos enseña que el amor y el afecto pueden manifestarse de muchas formas. Y si Khan Yaman, un hombre tan admirado, considera a Demet Özdemir una figura tan importante en su vida como para compararla con un miembro de su familia, eso nos dice muchísimo sobre el carácter y la profundidad de sus vínculos. Es un testimonio de la importancia de las relaciones significativas en nuestras vidas, más allá de las etiquetas románticas tradicionales. Así que ahí lo tienen, queridos seguidores. La revelación familiar de Khan Yaman, que involucra a Demet Özdemir, no es un anuncio de boda o un compromiso oficial. Es algo mucho más sutil, pero a la vez tremendamente poderoso. Es la elevación de una amistad o de una conexión a un nivel de intimidad y respeto que roza lo familiar. Y sinceramente me parece un gesto precioso y muy humano. Nos recuerda que las personas que elegimos tener cerca, las que consideramos nuestro tesoro humano, son tan importantes como cualquier lazo sanguíneo. Y bueno, hemos llegado al final de este chismecito intrigante. Espero de corazón que les haya gustado tanto como a mí desgranar esta noticia. Ha sido un viaje lleno de especulaciones y de revelaciones sorprendentes, ¿verdad?
Hemos visto cómo las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser mucho más complejas y profundas de lo que a veces imaginamos, y cómo las palabras de una estrella pueden cambiar la percepción de todo un fandom. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Son los mejores. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció esta supuesta revelación de Can Yaman? ¿Creen que es solo una amistad muy fuerte o hay algo más detrás? Déjenme sus opiniones, sus teorías, todo en los comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, si les sacó una sonrisa o les dio algo en qué pensar, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Nos ayuda un montón a seguir creando vídeos. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Este es el momento perfecto. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas sorpresas. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos. Un abrazo enorme.